Bueno, les voy a hacer una breve descripción de cómo los avances de la vasodilatación cerebral nos llevaron a definir los criterios que tenemos hoy en día. Cuando encuentran un feto que tiene su circulación cerebral, puede ser muy diferente en vida fetal. Y encontrar a un feto con esta gran diferencia, como el del lado izquierdo y el del lado derecho, que tiene una gran cantidad de sangre en su cerebro, hoy en día sabemos que esto es algo que no es benéfico. La mejor forma de detectarlo es en la exploración básica, cuando se hace la exploración del diámetro biparietal, identifican ahí el ala mayor del esfenoides, ponen la caja de Doppler y entonces se encuentran al polígono de Willis. Y la arteria cerebral media es uno de los vasos sanguíneos más fáciles de evaluar precisamente por la posición que tiende el feto a estar en una presentación cefálica con el dorso ya sea izquierdo o derecho. Si sonamos esta arteria, nos va a dar unas mediciones, el ultrasonido o la máquina que estén utilizando, diferentes mediciones que son fáciles de interpretar. Por ejemplo, nos dice la velocidad sistólica máxima, nos dice el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia, el índice sístole-diástole. Entonces, la pregunta es ¿cuál se elige? ¿Cuál es el que hay que utilizar? Y además, en este caso que salió un índice de pulsatilidad de 1.22 para este feto que tiene 35 semanas, ¿cómo voy a saber si eso es normal o no? Entonces, la ideal es usar una curva de normalidad. Entonces se pueden utilizar unas hojas donde ustedes van y se fijan la edad gestacional y el punto de corte, pero esto es complicado. Lo que nosotros hicimos fue diseñar una calculadora donde usted le puede poner allí, selecciona, bueno, esta calculadora está en la página web nuestra de medicinafetalmexico.com, está de acceso gratuito en la parte de docencia y ustedes pica aquí arteria cerebral media. Entonces le dice a la calculadora, le dice cuántas semanas tiene, cuántos días y cuánto le dio la máquina del índice de pulsatilidad. Ponen calcular, que viene la referencia, que es la que utilizamos a nivel internacional, que es la de Bachat, y entonces nos dice que para las 32 semanas 1.2 está patológico, y que eso significa que está en un percentil 2. O sea, la vasodilatación cerebral se define con un índice de pulsatilidad abajo del percentil 5. Y luego además, en aquellos casos donde la arteria cerebral media sale normal pero en los límites, se puede refinar utilizándola, combinando con la arteria umbilical en un índice que hay dividiendo el índice de pulsatilidad de la cerebral entre el de la arteria umbilical. También lo puede colocar aquí, radio cerebroplacentario, las semanas de gestación, los días, cuánto dio de índice de pulsatilidad a la cerebral, cuánto la umbilical, ponen calcular y lo mismo les dice, pues esa división es 1.23 y esto para la edad gestacional es un percentil 3, por lo tanto es patológico, a pesar de que 1.6 era normal y también el valor de la arteria umbilical era normal para esta edad. Si usted pone la cerebral media a esta edad gestacional le da normal y esta arteria umbilical para la misma edad gestacional es normal, pero la combinación de los dos ya nos identifica que sí hay un grado de vasodilatación cerebral. Entonces el consenso internacional es, si usted encuentra un índice de pulsatilidad de la cerebral media o del índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5, eso significa vasodilatación cerebral. Ahora, ¿qué relevancia clínica tiene eso? Si usted le evalúa eso a todos los fetos o a cuáles bebés es a los que hay que determinar estos valores. Miren, el profesor Chico Scherhon en Ámsterdam, la Universidad de Ámsterdam, tenían un proyecto y esto fue desde el año 1993, empezaron a reclutar casos que tenían prematuros de 26 a 33 semanas y que tenían un Doppler normal de la arteria umbilical, pero que la iban evaluando cada semana, tanto la arteria umbilical como la arteria cerebral media. De ellos, en el transcurso del embarazo, identificaron que antes del nacimiento, 34 de esos 100 tenían vasodilatación cerebral y 69 estaban normales. Pero en ese entonces la vasodilatación cerebral la definían solo por un índice
entre la arteria umbilical y la cerebral media por debajo de 0.72. No utilizaban curvas de normalidad. Y luego les hacían una neurosonografía neonatal y veían cómo estaba el desarrollo neurológico de esos niños. Miren los resultados. En el año 93, resulta que los que estaban vasodilatados, prematuros todos, 6% de ellos tenían alguna lesión cerebral en el grupo de vasodilatación cerebral. Y en el grupo que no tenían vasodilatación, el riesgo de lesión cerebral era del 26%. Entonces, la conclusión de este estudio fue, claro, es que el que se está vasodilatando y llegándole más sangre al cerebro, lo está protegiendo para evitar un daño neurológico. Por lo tanto, si usted identifica vasodilatación cerebral, eso significa que el feto está compensando y que la cosa va bien. Año 98, el mismo estudio del mismo grupo, le hacen una prueba de neurodesarrollo a los 3 años de edad a esos niños y encuentran que no hay diferencia entre estar vasodilatado en vida fetal contra los que no estaban vasodilatados. Tienen el mismo neurodesarrollo. La diferencia existía entre los que desarrollaban alguna hemorragia cerebral al nacer, una leucomalacia, pues esos tenían peor desarrollo cognitivo a los 3 años. Año 2000, publicación en el Pediatrics, la misma cohorte de casos. A los 5 años identifican, hacen pruebas de inteligencia, test cognitivos, y definen que el 54% de los vasodilatados tienen peor función cognitiva comparado con un 20% de los que no tenían vasodilatación, que solamente eran prematuros. Y esto identificando el coeficiente intelectual por debajo de 85, o sea, bajo. Estaban muy cortitos estos. Entonces dicen, a ver, la vasodilatación cerebral, primero dijeron que protegía, luego dijeron no pasa nada, y ahora resulta que sí es peor. A los 5 años de edad, sí están peor estos niños que estaban vasodilatados. No sé, esperaron más tiempo y se esperaron a los 11 años de edad de esos niños. Año 2010, ya casi llegamos a la fecha actual. Y a los 11 años encuentran que tienen el mismo rendimiento escolar. Por lo tanto, era un lío el tema de la vasodilatación. Nadie se entiende si esto es peor, es bueno o es malo. Las limitaciones de este estudio es, uno, que las edades gestacionales al nacimiento eran diferentes entre los grupos. Había más prematuros de un lado que de otro. 2, había fetos, solamente el 20% de ellos tenían bajo peso. 80% no tenían bajo peso, simplemente eran prematuros que les hacían el Doppler. Eso no es lo que hacemos hoy en día. Escogemos primero a los fetos pequeños, como lo ha dicho el doctor Benavides, y luego les hacemos el Doppler para ver si está grave o está leve la insuficiencia placentaria. 3, 40% de esa casuística eran gemelos. No es lo mismo tener 2 placentas que tener una, que ser 2 niños que ser uno. Además, la definición de vasodilatación cerebral estaba basada en puntos de corte ficticios que eran 0.72 para todas las edades gestacionales. Y luego les ponían corticoides en esa época solo a los que no tenían vasodilatación, solo a los prematuros. Con lo cual, la conclusión de esto es, estos estudios fueron los pioneros de la evaluación de la vasodilatación cerebral, pero no es lo que tenemos de evidencia hoy en día. Pero esta es la explicación de por qué usted se lee un artículo o un libro y en una cosa dice una y luego encuentran cosas contradictorias. Vamos a ver los estudios de hoy en día. Hoy en día sabemos, gracias a la especialidad de la medicina fetal, y hay gente muy científica haciendo investigación, sabemos que el Doppler cerebral cambia con la edad gestacional. Sabemos que los bebés también el peso cambia de acuerdo a la edad que tienen. Sabemos definir feto pequeño basados en curvas de crecimiento fetal y sabemos definir vasodilatación cerebral. Entonces vean este estudio que realizamos, apenas lo publicamos el año pasado, en octubre. Es un estudio que realizamos en colaboración, nuestro grupo de Querétaro con el grupo de Barcelona. 106 niños de menos de 35 semanas, todos prematuros, con peso fetal estimado por debajo del percentil 10, de acuerdo a curvas de crecimiento fetal, y todos con el Doppler de la arteria umbilical patológico, o sea, un índice de pulsatilidad arriba del percentil 95.
90 con restricción de crecimiento de estas características y 90 controles prematuros que nacieron a la misma edad gestacional pareados 1 a 1. Entonces no había diferencia en la edad gestacional al nacimiento. Y luego les hicimos Doppler de todo, Doppler de arteria umbilical, Doppler de istmo aórtico, ductus venoso, el índice de TEI, cerebral media, y también cuando nacieron se les hacía un ultrasonido cerebral para ver si había alguna lesión neurológica como leucomalacia, hemorragia o lesión de ganglios basales. Miren los resultados. Del grupo de restricción de crecimiento, significativamente tenían mayor incidencia de lesiones neurológicas, con lo cual confirma algo que ya se venía sospechando, que es, si nace prematuro, riesgo de daño neurológico, pero si además de prematuro tenía restricción de crecimiento severa por insuficiencia placentaria, la cosa está peor. También hubo una época en la que se pensaba, esos niños aguantan más, ¿eh? Sí, bueno, aguantan más, pero tienen más daño neurológico. 2. ¿Y cómo están los que están vasodilatados? Dentro del grupo de restricción de crecimiento, que tienen más riesgo de lesión neurológica que los prematuros de peso normal, los que tienen vasodilatación cerebral, que son la barra negra, tienen mucha mayor incidencia de lesiones neurológicas, comparado con los que no tienen vasodilatación cerebral, tienen la misma incidencia que un prematuro de peso normal. Por lo tanto, la vasodilatación cerebral está discriminando muy bien al grupo de bebés que tienen insuficiencia placentaria y riesgo de daño cerebral de aquel que está de bajo peso y que nada más su riesgo es por ser prematuro. Entonces, este algoritmo, combinando algunos parámetros, quedó así. Miren, más o menos la incidencia de anomalías neurológicas es de un 40%, de tener al menos alguna cosa. Puede ser leucomalacia, un poquito de hemorragia, un poquito de lesión de ganglios basales. Pero los que tienen vasodilatación cerebral, el 50% de ellos tienen lesión neurológica, comparado con un 9% de los que no tienen vasodilatación. Y además, si a eso le suma usted el Doppler del istmo aórtico, puede identificar a un grupo de riesgo de casi el 70%. Bueno, nacen con hemorragias, nacen con leucomalacia los vasodilatados. ¿Y eso significa que tienen peor desempeño neurológico, peor función o nada más una hemorragia que luego ya se le quitó a los días? Bueno, hicimos un seguimiento con estos casos, igual contra un grupo control, pero ahora les hacíamos pruebas de neurocomportamiento neonatal. Estas pruebas evalúan varias áreas, el área social, de organización, la capacidad de atención, el área motora, habituación, sistema autonómico, etcétera. Miren los resultados igual. Aquellos que tenían restricción de crecimiento no solamente tenían más lesiones neurológicas, tenían peor desempeño neurológico comparado con un prematuro. Tienen hasta una frecuencia de casi el 40% de tener alguna alteración en el neurodesarrollo a nivel neonatal. Y los vasodilatados, que es la barra negra, tienen una significativamente mayor incidencia o frecuencia de neurocomportamiento anormal, o sea, de alteración en el neurodesarrollo comparado con uno que no está vasodilatado. Conclusión, la vasodilatación cerebral hoy en día es igual a daño neurológico y esto ya lo han confirmado diferentes grupos de investigación. Además, y más importante, el valor clínico de identificar la vasodilatación cerebral también es importante en el grupo de fetos de bajo peso que llegan a término, que esos son los que más frecuentemente se ven en el consultorio. Estos prematuros con restricción severa son raros, pero los de término y que son de bajo peso, esos son los que más, por definición, se encuentran 1 de cada 10 embarazadas. En este estudio que publicamos en marzo del 2011, seleccionamos a 420 fetos de término de 37 semanas o más con Doppler 24 horas antes de inducirles un parto. Y el Doppler, hacíamos el Doppler cerebral y el Doppler de la arteria umbilical. ¿Qué evaluábamos al nacer? ¿Cuántos de esos que se hizo la inducción de parto acabaron en cesáreas? ¿Cuántos en cesárea urgente por pérdida de bienestar fetal? ¿Y cuántos terminaron en acidosis neonatal a pesar de que corrieron a hacer una cesárea urgente? Miren,
En la primera barra encuentran al grupo control. Los que tenían un peso normal, pues también tienen riesgo de cesárea en una inducción de parto. También tienen riesgo de cesárea urgente y también de acidosis, pero el riesgo es muy bajito, es de un 3 a 5%. El grupo de en medio son aquellos que son de bajo peso, pero que el Doppler está normal. Solo por ser de bajo peso también ya tienen más riesgo, ¿vale? Pero los que están vasodilatados, el riesgo es casi del 70% de que terminen en una cesárea, y eso es muy alto. Se está sometiendo a trabajo de parto a un feto que ya tiene una insuficiencia placentaria, una función placentaria que no es suficiente para que tolere el estrés del trabajo de parto. Y esos son los que nos hacen correr, y que además, por mucho de que corra, la última barra, tienen más acidosis neonatal. Y la acidosis neonatal por sí sola tiene más riesgo de daño neurológico. Entonces, tienen pérdida de bienestar fetal. Y además, si les hacen un seguimiento a largo plazo, aquellos fetos de bajo peso de término con vasodilatación cerebral también hacen puntuaciones menores en las escalas de neurodesarrollo. Hasta el 35% de ellos tienen alguna alteración motora. Motora no quiere decir que esté paralítico, quiere decir hipertonía o hipotonías o que se tardan para caminar. Y la Organización del Estado, también en este otro estudio se identificó cómo tenían alteración en la comunicación, trastornos del lenguaje y solución de problemas. Nuevos parámetros de investigación se están desarrollando para identificar la vasodilatación cerebral, porque todavía solo se identifican al 30% de los fetos en riesgo con arteria cerebral media. Estos son parámetros de investigación que se pueden hacer con técnicas de Power Doppler. Los ultrasonidos nuevos ya tienen todos integrados estas herramientas. Se pueden extraer las imágenes y cuantificar cuánta sangre tiene en cierta región del cerebro, ¿vale? No solo una arteria, sino en esta región frontal o en una región cerebelar o en una región de ganglios basales. En esto también estuvimos haciendo investigaciones y descubriendo que aquellos bebés con vasodilatación cerebral evaluados con esta técnica también tienen peores puntuaciones de neurodesarrollo, y que además esta técnica tiene más sensibilidad para detectarlo que la arteria cerebral media. Entonces, repito, esto es un tema de investigación. En la actualidad, el parámetro clínico es el Doppler de la cerebral media y la combinación con la arteria umbilical en el índice cerebroplacentario. Si encuentran vasodilatación cerebral también en fetos de término, eso significa peor riesgo de resultado perinatal adverso, o sea, de cesárea urgente, de pérdida de bienestar fetal, de acidosis neonatal, y además de que su desarrollo neurológico no sea el óptimo. Nosotros en Querétaro tenemos un centro totalmente dedicado, es una unidad de investigación dedicada al neurodesarrollo. En esta unidad hay un área de biomecánica, hay un área de resonancia magnética y hay un gran grupo de especialistas haciendo resonancia magnética a estos bebés, potenciales evocados auditivos, visuales, electroencefalografía cuantitativa para detectar problemas de lenguaje y sobre todo los test de neurodesarrollo, porque si no, ningún sentido tendría que usted los identifique en vida fetal, que sepa que va a tener más riesgo de daño neurológico y se conforme con entregar un niño vivo. Un niño vivo, y que luego pues son estos que arrinconan, ¿no?, en el colegio porque no hay manera de que se detenga, tienen un trastorno de déficit de atención, irritabilidad, e incluso hay estudios a largo plazo de que también hay más delincuencia. Estos son los parámetros que se evalúan, muchos parámetros también los hacemos con tema de investigación, pero bueno, el mensaje es que si se identifica un feto en riesgo de daño neurológico, no podemos hacer todavía nada en vida fetal para evitarlo. No le podemos hacer un trasplante de placenta de momento, no sé si Saulo ya está haciendo algo, pero podemos hacerle una terapia de neurohabilitación cuando nace. Y esta terapia puede, con la plasticidad cerebral que hay al recién nacido, puede evitar que desarrolle una secuela a largo plazo. En México, ustedes lo saben, tenemos muchísimos centros de Teletón, ¿no?, para rehabilitar secuelas, y nada más tenemos un centro de neurodesarrollo para prevenirlas. Por eso estamos en Querétaro. Y esto, bueno, es un resumen que hay en este artículo que publicamos el doctor Andrés Benavides con Edgar Hernández, y es un resumen de
la utilidad clínica del Doppler cerebral y el futuro en la investigación del mismo. Concluyo diciéndoles que la vasodilatación hoy en día ya no hay controversia, está asociada a un mayor riesgo de pérdida de bienestar fetal, alteración en el neurodesarrollo y que el Doppler fetal es la principal herramienta para su identificación, con lo cual también me atrevo a decirles que todo aquel que vea embarazadas hoy en día debe tener la capacidad de hacer un Doppler. Y también se los digo, no es nada difícil, es cuestión de hacer algún curso, atreverse y empezar a medir y apoyarse con la gente que más experiencia tenga. Pero el Doppler cerebral es algo que está en manos de obstetras, no de especialistas o súper especialistas en medicina fetal. Muchas gracias.